Buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín Morales, predicador y conferencista católico. Para mí es un placer poder estar en esta mañana con cada uno de ustedes y compartir cada día un mensaje de píldoras apologéticas. Quiero esta mañana hablarles, me preguntaron el día de ayer en mi chat, me decían, Germán, pero la Biblia, ¿cómo se divide la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Entonces quiero compartirles precisamente eso, qué es la Biblia y cómo está dividida la Biblia. Primero hay que comenzar diciendo que la palabra Biblia viene del griego biblos, que quiere decir recopilación de libros. Ahí es donde se recopilan los libros. Entonces, recuerden que en el video pasado les hablaba de que en el concilio se reunieron los obispos juntos con el Papa de la época, donde recogieron todos los libros y aprobaron los libros que estaban acorde de inspiración divina y se complementó o se hizo lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo escribiéndole al apóstol Timoteo. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, que en un momento determinado de la historia Dios les habló y les ordenó que escribieran en libros o en escritos, papiros, llámese en papel o llámese en pergaminos o llámese en cueros de la época, y escribieron lo que Dios les daba para escribir. Esos libros se recopilaron y se hicieron hoy lo que conocemos como la Biblia. También entendamos que la Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento se les llama libros y al Nuevo Testamento se les llama evangelios, cartas paulinas, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis o Revelación. El Antiguo Testamento está dividido de la siguiente manera: está dividido en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos, los libros proféticos. Los proféticos están divididos profetas mayores y profetas menores, los libros poéticos y los libros de sabiduría. Están estructurados de esa forma. Cuando usted escuche decir vamos a leer el libro, cuando usted escuche la palabra libro, enseguida tú te sitúas en el Antiguo Testamento. Pero cuando escuches la palabra evangelio o carta, enseguida te ubicas en el Nuevo Testamento. Entonces se divide en esas dos grandes partes para que tengamos en cuenta. El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, fueron libros que se escribieron durante la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Es decir, no fueron libros que se escribieron estando el pueblo quieto. Es el momento cuando el pueblo era un pueblo nómada, y fue en ese determinado momento cuando el pueblo de Israel escribió lo que nosotros hoy conocemos como el Pentateuco. Los otros libros, el libro histórico, los libros históricos que son Josué, Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Samuel, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Crónicas y Segunda de Crónicas, nos narran la historia del pueblo de Israel, cómo se construye el templo, el primer rey, qué pasó con los reyes, las victorias, las guerras, las peleas. Los libros poéticos, que son los libros de inspiración, estamos hablando de los Salmos, estamos hablando de los Proverbios, estamos hablando de Eclesiastés, son los libros que son de inspiración poética, son libros, podríamos decir, casi amorosos hacia Dios y hacia el pueblo. Y los libros de sabiduría, Eclesiastés, eclesiásticos, son los que nos permiten conocer la sabiduría de Dios y la sabiduría que nos ha dejado para explorar la vida. Entonces, en ese orden de ideas, sería bueno que cuando una persona vaya a leer la palabra de Dios, yo personalmente aconsejaría comenzar leyendo por los libros de sabiduría, es decir, los libros que nos ayuden a entender un poco más el dónde, el por qué y el cuándo Dios permitió todas estas cosas. Qué bueno que ojalá escudriñáramos la Escritura y no la tengamos por ahí en la mesa, abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, y nos dediquemos más al estudio de la palabra del Señor. Mi nombre es Germán Marroquín. Muy buenos días, les espero mañana en un nuevo programa de Píldoras Apologéticas.